Buenos días, Dios los bendiga mucho. En esta mañana, una mañana muy particular, Día del Señor, estamos en esta oportunidad enviando este mensaje por medio de las redes sociales y queremos hacer llegar este mensaje a todos los hermanos que están ahí del otro lado en este momento donde estamos viviendo en un mundo convulsionado, un mundo lleno de temor, de dudas, de preguntas con respecto a esta pandemia mundial que está atacando al mundo entero, el COVID-19. En este domingo, Día del Señor, queremos llevarte palabra de Dios, queremos bendecir tu vida, queremos alimentar tu vida. Como dice la palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y es un buen momento para reflexionar, es un buen momento para pensar lo que está sucediendo. Hace unos días estaba justamente escuchando una de las referencias y comentarios del pastor Miguel Núñez, infectólogo y pastor de la iglesia IBI de República Dominicana. Él hablaba y explicaba exactamente esto, que muchas personas en este momento donde están siendo afectadas por el temor, por la duda, por esta inseguridad que estamos viviendo, poder pensar y poder meditar en este momento que también el mundo está abrigando otras problemáticas. En este momento muchos niños mueren de hambre en el mundo entero. Muchos bebés son abortados. Se calcula que 50 millones de niños no nacen por el aborto. Creo que en este momento donde las grandes potencias del mundo muchas veces nos creímos impunes, en una sociedad egocentrista, en una sociedad narcisista, en este momento podemos ver que esto que nos está sucediendo nos sirva para pensar, nos sirva para volvernos a Dios, nos sirva para reflexionar de que realmente no tenemos el control, que no podemos hacer lo que se nos da la gana, que no podemos seguir viviendo de la manera en que estamos viviendo. Que esto nos ayude a reflexionar que en un momento dado podremos estar delante de Dios, al cual le tendremos que rendir cuenta si hemos creído o no hemos creído al mensaje que su Hijo Jesucristo vino a dar al mundo hace 2000 años. En esta mañana queremos seguir escudriñando minuciosamente la palabra de Dios. Queremos estudiarla, queremos enviarte un mensaje. Por eso en esta mañana vamos a seguir con nuestro estudio sistemático del libro de los Hechos. En el capítulo 24, versículo 24 al versículo 27, finalizando ya este capítulo, este es nuestro estudio número 81. En esta mañana estamos viendo todo lo acontecido con la detención de Pablo después de haber subido a Jerusalén a llevar una ofrenda. En ese momento los judíos tomaron a Pablo queriendo despedazarlo, queriendo matarlo. Dice que fue informado al general de la guardia romana, Claudio Lice, y dice que en ese momento tomó a Pablo y lo sacó de la multitud porque iban a matarlo. En ese momento Pablo quedó detenido en la fortaleza. Después el general se enteró que estaban planificando matar a Pablo. Entonces decidió enviar a Pablo a Cesarea, donde se encuentra el gobernador Félix. En ese lugar que Pablo fue detenido, Félix hizo llamar a los judíos que acusaban a Pablo. Y estos descendieron a la ciudad de Cesarea a acusar a Pablo, pero no hallando ningún argumento en contra de Pablo. Pablo siguió detenido en esa ciudad a la espera de lo que iba a ocurrir. Y en esta mañana nos encontramos precisamente en ese lugar. Pero antes de ir a la lectura de la palabra, me gustaría poder hacer una oración.
que pudiéramos en esta mañana, usted y yo, ahí donde está, en su casa, no nos olvidemos que porque no podamos estar en el edificio de la iglesia, donde la iglesia se congrega, usted está ahí en su casa. Usted es la iglesia. Usted es el representante de Cristo ahí en su hogar, con sus hijos, con su familia. Y en esta mañana, bueno sería que pudiéramos estar prestando atención a este mensaje que Dios en esta mañana nos quiere hablar. Vamos a orar. Señor, gracias por un domingo más donde podemos estar predicando tu palabra. Tu palabra, Señor, que es inerrante, que es infalible. Tu palabra santa, tu palabra perfecta. Tu palabra, Señor, que viene de tu corazón y de una mente santa, Señor. En esta mañana predicaremos tu palabra, Señor. Un hombre caído, un hombre pecador, Señor, con labios inmundos, Señor, te pido que me ayudes a hacer tu voluntad y no la mía. Ayúdame, Señor, a predicar tu palabra así como tú nos revelaste, así como tú la entregaste a tu pueblo, Señor. Que yo no le quite ni le agregue nada, Señor. Que todo lo que diga, Señor, pueda estar guiado por tu Espíritu Santo. Ayúdame, Dios, a hacer tu voluntad y no la mía. Iglesia, Dios te bendiga en esta mañana. Espero que puedas tomar tu Biblia y juntos podamos leer estos versículos. Y vamos a comenzar en Hechos capítulo 24, versículo 24. Viendo que después de que Félix dejó detenido a Pablo y él estaba bien informado acerca del camino que se le decía a los cristianos. Se le decía a los del camino porque seguramente porque Jesús había dicho que él era el camino, la verdad y la vida. En ese momento dice que en el versículo 24, y algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y lo oyó acerca de la fe en Jesucristo. Algo despertó el interés de Félix, que quería escuchar, a ver lo que Pablo tenía que decir de este famoso mensaje de Jesús, de este Jesús que estaba revolucionando el mundo entero, de este mensaje que muchos abrazaban y otros se burlaban. En ese momento dice que Félix hizo descender a Pablo y él estaba con Drusila. Ya hemos visto en semanas anteriores cómo quién era Drusila, quién era Félix. Ya pudimos ver que Drusila era la mujer, la hija de Herodes Agripa I. Ella era la hija de Herodes Agripa I y nieta de Herodes el Grande. Agripa I era el que había decapitado a Jacobo. Y Herodes el Grande, su abuelo, era el que había generado la matanza de todos los niños en el momento que Jesús nació. Esta mujer, Drusila, ella estaba casada con un rey llamado Asiso. Y en esas reuniones diplomáticas, seguramente que Félix tuvo con el rey de Asiso, seguramente sedució y conquistó a Drusila. Dice que Drusila abandonó a su marido y se fue con Félix. Algo verdaderamente horrible. Algo que hemos visto también en los tiempos de Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista tuvo que confrontar a Herodes diciéndole: no te es lícito estar con la mujer de tu hermano. Sabemos que siempre que alguien quiere predicar y hablar la verdad, muchas veces eso va a traer controversia. Muchas veces esto va a ser rechazado,
Porque el hombre prefiere ocultar su pecado en las tinieblas. El hombre prefiere vivir en oscuridad y que su pecado no sea manifiesto por la luz de Cristo. Dice que Félix y Drusila escucharon a Pablo. Pablo le habló de 3 puntos cruciales, 3 puntos que a todos los hombres nos interesa escuchar. Como yo titulé el mensaje de hoy, en esta mañana: justicia, dominio propio y juicio venidero. Justicia, dominio propio y juicio venidero. Pablo en ningún momento, ya lo hemos visto anteriormente, que él no quería congraciarse con Félix. Él no quería aludarlo. Él no quería quedar bien con él. Lo que él quería era predicar la verdad del evangelio. Pablo estaba interesado en que Félix conociera la verdad de Jesús y que él se convirtiera de sus malos caminos y que él sea un hombre transformado por el poder de Dios. Sabemos que Pablo confrontó el pecado de Félix de la misma manera que lo hizo Juan el Bautista con Herodes. Esa misma manera que hizo Juan el Bautista, que terminó ocasionando que él perdiera su cabeza. Él fue decapitado por decir la verdad. Digo, ¿cuántos de los que están ahí del otro lado en esta mañana están dispuestos a vivir por la verdad? Están dispuestos a morir por la verdad. Qué increíble, ¿no? Poder ver hoy en esta vida donde hay muchas personas que tuercen la verdad, que engañan la verdad, que no hablan la verdad. Pablo hablaba la verdad y Pablo quería mostrarle a Félix la importancia de ser salvo por Jesús, de arrepentirse de sus pecados por el juicio venidero que todos nosotros, incluso Félix, Drusila, iban a enfrentar delante de Dios. Y dice que le habló de la justicia. Sabemos que la justicia solo puede venir de Jesús. Jesús es santo, Jesús es justo, Jesús es perfecto y Él solamente tiene el poder de justificarme. Cuando yo pongo mi fe en Jesús, Él va a justificarme. No es por las obras de los hombres, no es por lo que yo haga, no es por todo lo que yo me esfuerce, porque es un regalo inmerecido que Dios te puede dar hoy. Así como se lo dio a Félix ese día, Dios le estaba hablando a Félix, Dios le estaba presentando la verdad de la salvación. Dios le estaba presentando por medio de Pablo el regalo inmerecido de poder ser salvo. Algo que Félix en ese momento él estaba escuchando con Drusila atentamente, esta verdad de que solo Jesús nos puede salvar. Después de eso dice que Pablo, y vamos a leer el versículo 25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. Dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? El dominio propio es la santificación. La palabra de Dios dice en Hebreos 12:14 que sin santidad nadie verá a Dios. Sabemos que Dios es un Dios santo y todo lo que Él hace es santo. Todo lo que Él tiene es santo, su Espíritu Santo, su palabra santa, su ciudad santa. Todo es santo en Dios. Su pueblo tiene que ser santo. Esta santidad es algo que humanamente nosotros no podemos alcanzar. Por más que yo me esfuerce para vivir una vida de santidad, siempre estaré quebrando los mandamientos de Dios. Porque mi naturaleza caída
si no es regenerada, si no es transformada por medio del poder de Dios, dice la palabra que Dios es el que cambia la naturaleza del hombre. Esa naturaleza, como dice en Gálatas 5:17, que cuando Él deposita su espíritu en nosotros y nosotros nacemos en Dios, dice que el espíritu se opone a la obra de la carne. Imagínate este Félix, esta Drusila, que no tenían a Dios en su corazón. Ellos no podían pelear contra el pecado, contra la carne. Pero Pablo le estaba diciendo que esta justicia que Dios nos da inmerecidamente, como dice su palabra, que Él nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Esta justicia inmerecida que nosotros recibimos por medio de Jesucristo, por medio de la fe, cuando creemos en lo que Jesús nos está diciendo, en el mensaje de redención y de salvación, algo empieza a suceder en tu vida. Cuando tú naces nuevamente, uno de los frutos del Espíritu Santo es el dominio propio, algo que es el fruto del Espíritu Santo, algo que nosotros no podemos tener si Dios no nos da ese fruto, ese espíritu que viene por haber nacido de nuevo, por haber creído en Jesús. Es lo que Pablo le estaba diciendo a Félix. Félix, tú estás en problemas si tú no crees en Jesús, si tú no abrazas en Jesús. Cuando yo veo este mundo aturdido, este mundo convulsionado por lo que está sucediendo, lo que más me alarma, más allá del coronavirus, lo que más me alarma es que la gente no tiene esperanza, que la gente no tiene fe, que la gente ha dejado de creer en Dios, se ha alejado del Señor. ¿Dónde irán aquellas personas que están perdiendo su vida? Dice la palabra de Dios en Hebreos que está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Lo importante no es morir, lo importante es qué va a pasar en ese juicio. Si Jesús no es mi mediador, si Él no es mi redentor, si Él no es mi Señor, si Él no es mi Salvador, ¿quién podrá salvarme? ¿Quién podrá hacer algo por mí? Y era lo que Pablo le decía a Félix, que su naturaleza pecaminosa no podría ser cambiada si él no abrazaba a Jesús. Hace unos días estaba leyendo un hermoso libro de John Piper, La Gracia Venidera, y algo me llamó mucho la atención de este libro que estoy leyendo, de la gracia venidera, es que la gracia que nos salva, esta gracia inmerecida que nos salva, es también la llave a la santidad. ¿Qué significa esto? Significa que la misma gracia que nos salva es la misma gracia que nos ayuda a esforzarnos a caminar en santidad. Es la misma gracia que nos empuja cada día a querer buscar más estar cerca del Señor. Es esa obra del Espíritu Santo que nos contricta cuando pecamos. Es esa obra del Espíritu Santo que el Señor hace en nosotros para que amemos más cada día a su persona, a su venida, que este mundo que cada día está siendo destruido. Qué buen momento para reflexionar, qué buen momento para pensar. Y por último, Pablo le habló sobre el juicio venidero. Este juicio venidero que todo ser humano en algún momento de su vida va a tener que enfrentar. Nadie va a escapar del juicio de Dios. Nadie. Todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo según hayamos hecho, bien o mal. Mira lo que dice la palabra de Dios
Y yo quiero que ahí en tu casa, ahí donde estés, que me puedas estar escuchando en esta mañana, que busques en Juan capítulo 12, versículo 48. Juan capítulo 12, versículo 48. Y mira lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, sus palabras son estas, las que están escritas aquí, la Biblia. Dice: el que me rechaza y no recibe mi palabra, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgarán en el día postrero. ¿Qué significa esto? Significa que las palabras que Félix estaba escuchando de Pablo, esas palabras que venían de Dios, esas palabras que hoy están registradas aquí, el libro de la vida, la Biblia, la palabra de Dios, esa palabra que él estaba escuchando, él en ese momento tenía la oportunidad de abrazar la verdad de Jesús o rechazarla y seguir con su vida de pecado. En ese momento dice que Pablo le habló del juicio venidero, un juicio que muchas personas parecen no importar. Muchas personas creen que esto nunca va a llegar. Muchas personas también creen que por más que vivan una vida moral, por más que ellos piensen que han sido buenas personas, que nunca han matado a nadie, que ellos no se van a enfrentar al juicio, o que por esas obras que hayan hecho serán salvos del juicio. Nadie por obra se salva, dice la palabra de Dios. Nadie. Aunque Félix escuchó el mensaje y se aterrorizó, eso no condujo a Félix al arrepentimiento. Aunque esta verdad estaba golpeando en el corazón de Félix, Félix no se arrepintió. Digo, ¿cuántas personas muchas veces escuchan, pero eso no los conduce a la salvación, no los conduce al arrepentimiento? Porque en su corazón está duro, cerrado, como el corazón de Félix. E incluso hay personas que ni siquiera tiemblan al escuchar la palabra de Dios. Félix por lo menos tembló, pero hay personas que, aunque saben que no están abrazando la verdad del evangelio, ellos ni tiemblan ni temen. Estas personas prefieren aferrarse a creer que no hay juicio, prefieren aferrarse a creer que nada va a pasar. No quiero pensar, lo único que quiero pensar es en vivir una vida llena de placeres y deleites, una vida mejor, una vida de bienestar, una vida de comodidad. Pero esa vida va a traer consecuencias, y quizás esta mañana sea el mensaje necesario para tu vida, para decirte: mira, si tú no te pones a cuenta lo que estamos viviendo, bien sabemos que dice la palabra de Dios que estas cosas sucederán en los últimos tiempos. Estas cosas han sucedido a lo largo de la historia humana, pero cada vez es más frecuente. Cada vez el hombre es más egoísta, cada vez el hombre es más egocentrista que nunca. Creo que esto nos tiene que llevar a reflexionar, a pensar en cómo estamos delante de Dios. Y después está el otro grupo de personas como Félix, que temblaron al oír la palabra de Dios, pero prefirieron ignorarla, prefirieron ignorar el mensaje. Digo, ¿cuántas veces hemos visto aquí en la iglesia mucha gente correr con temor? Mucha gente correr porque fue diagnosticada de una enfermedad, de un cáncer, en un problema, en una
circunstancia difícil de la vida, esa persona corre con temor a Dios. Escucha el mensaje, pero cuando ve que ese mensaje me lleva a mí a un cambio de vida, amo tanto el pecado, deseo tanto el pecado, que no quiero dejar esa vida, y dan media vuelta y se van. Prefieren seguir viviendo en el temor, prefieren seguir temblando, pero no soltar su pecado. Es como esa historia de esa persona que se cayó en el fondo del mar, y estando ahí en el fondo del mar fue alguien a rescatarlo, y veía que pesaba mucho, y le dijo: suelta lo que tienes en tu mano. Esta persona tenía en su mano su tesoro, pero esta persona sabía que si lo soltaba perdería su tesoro. Este hombre le dijo: si esto no lo sueltas, morirás. Él prefirió morir abrazado a su tesoro que salvarse. Digo, ¿cuánta gente hoy prefiere seguir abrazado al pecado y morir en el pecado que soltar el pecado y abrazar la verdad de Jesús? Félix escuchó el mensaje, Félix se atemorizó, Félix tembló, pero prefirió elegir seguir viviendo una vida con Drusila, un matrimonio no aprobado por Dios. Prefirió seguir alimentando su placer, su pecado, que escuchar la advertencia de Dios. Si Dios en la antigüedad, en el primer pacto, no perdonó a aquellas personas que rechazaron el pacto de Dios, ¿cuánto más ahora en este nuevo pacto hecho por su Hijo Jesús y rechazado por los hombres? ¿Cuántas más personas en este tiempo estarán escuchando esta verdad y preferirán seguir abrazando su pecado que seguir a Jesús? Y dice la palabra de Dios para finalizar que Félix le dijo: vete, pero cuando tenga la oportunidad te llamaré. Y esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces le hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo. Queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. A Félix lo que le interesaba era lo que estaba de este lado de la gloria, y a Pablo le interesaba lo que estaba del otro lado de la gloria. A Pablo le interesaba obedecer a Dios, a Félix le interesaba el dinero. Él quería sacar una ventaja de todo esto. Él había escuchado, él entendía la verdad, él entendía lo que Pablo le había predicado, pero él prefería seguir en su pecado, e incluso quería sacar provecho de todo esto. En ese tiempo estaba prohibido cobrar coimas, pero bien sabemos que los poderosos, como hoy en día, esto no ha cambiado. Pasaron 2000 años, pero el hombre sigue actuando de la misma manera. Podemos ver que Félix intentaba sacar un soborno. Pablo podía tener todos los recursos. Pablo podía conseguir este dinero, sus discípulos podían conseguirlo, pero Pablo no estaba interesado en quedar en libertad. Pablo estaba interesado en hacer la voluntad de Dios. Dios le había dicho que él sería testigo en Roma y que anunciaría el mensaje de Jesús a muchos. Pablo sabía eso. Viendo que Félix no podía sacar ningún provecho de Pablo, dice que lo dejó detenido 2 años más para complacer a los judíos. A Félix le interesaba quedar bien con los hombres. La palabra de Dios dice que Pablo dijo: si sirvo a Dios, si agrado a Dios o a los hombres, no soy siervo
de Dios. Esta mañana deberíamos hacernos esta pregunta: ¿a quién servimos? ¿A Dios o a los hombres? Si servimos a Dios, agradamos a Dios. Yo me pregunto en esta mañana, ¿cuántos estarán escuchando este mensaje? ¿Cuántos quizás en este momento esta palabra está llegando a tu corazón? Esta palabra de verdad está llegando a tu corazón. Y quizás este sea el momento de reflexionar con todo el escenario, todo lo que está pasando en el mundo. ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? Por eso quiero finalizar en este momento con una oración. Quiero que tú ahí en tu casa, donde nos estés viendo, de donde nos estés escuchando, puedas orar conmigo en esta mañana. Vamos a pedirle al Señor que así como esta palabra llegó a tu corazón, tú puedas abrir tu corazón y recibir a Jesús. Señor, te damos gracias. Tu palabra ha sido predicada, Señor. Tu palabra tiene el poder de transformar vidas, de cambiar vidas, Dios. ¿Cuántos en esta mañana están escuchando este mensaje? Así como Félix lo escuchó en un momento, pero él prefirió ignorarlo. Yo sé que muchos de los que están ahí, Señor, no han ignorado tu mensaje, sino que han abrazado el evangelio, la verdad de Jesucristo, y hoy son un pueblo que se levanta en oración y en clamor. ¿Cuántos quizás en este momento donde la enfermedad, la peste, la plaga, donde en este momento la pandemia del COVID está por la faz de la tierra, cuántos de los que están ahí estarán seguros de que han sido comprados por la sangre de Jesús y tienen vida eterna en Él? Yo quiero bendecirte en esta mañana. Quiero llevarte a reflexionar, a pensar que en algún momento estaremos delante de Dios, al cual le daremos cuenta. Ese Señor que te ha comprado, y si te ha comprado y has abrazado la verdad de Jesucristo, tú tienes vida eterna. Dios te bendiga mucho. Nos vemos pronto. Seguiremos saliendo vía este canal con todos los mensajes necesarios que podamos llevar a tu casa. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima. Chao, bendiciones para todos.